Hola, ¿cómo están? Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Vamos a seguir hablando sobre la artrosis de cadera, que es una patología muy frecuente en la práctica diaria. Y cuando hablamos de cadera, lógicamente, y cuando hablamos de artrosis, tenemos que pensar como primer síntoma en el dolor. El paciente normalmente consulta por dolor, viene a consultar, doctor, me duele la cadera, y fundamentalmente, lógico, con toda esa parte de la cadera que nosotros conocemos, pero también muchas veces el paciente dice, doctor, me duele la ingle, que en definitiva también es parte de la cadera, y muchas veces también nos dice, me duele la parte, digamos, de la nalga. Toda esa parte constituye básicamente en la práctica diaria el motivo de consulta cuando uno me dice, doctor, me duele la cadera, doctor, me gustaría saber qué es lo que está pasando en mi cadera. Uno, previo a los estudios paraclínicos, se le hacen una serie de interrogatorios que son básicos, fundamentalmente la sintomatología, y aparte el dolor de la cadera, aparte el dolor, digamos, en la nalga. Hay muchas veces, cuando uno lo revisa al paciente, una dificultad para lateralizar la articulación afectada. Lógicamente, uno lo acuesta al paciente, vemos cómo marchan esas articulaciones, y cuando tiene una artrosis cadera, la artrosis en esa cadera le va a costar movilizar la pierna, ¿no? Le va a costar movilizarla porque va a estar afectado justamente el cartílago con ese desgaste que se va produciendo por la misma patología. Otra de las características interesantes es que el paciente le cuesta atarse los cordones de los zapatos. Por ejemplo, nos llega sentado a tocar los zapatos, y conjuntamente con el dolor también vemos a veces ya en las etapas más avanzadas renguera e invalidez. Es bastante característico cuando el paciente lo vemos entrar rengueando, nos dice, doctor, me duele la cadera, me duele la ingle, ya ir pensando en una patología de artrosis, es decir, de cadera, por supuesto en los patognomónicos, o sea, no por lo que el paciente me relata, no por lo que yo veo, ya le hago el diagnóstico, aunque sí es sugestivo algunos síntomas y algunos signos. De allí, básicamente lo que pedimos es estudios paraclínicos, fundamentalmente con una radiografía de cadera alcanza, y en función de la radiografía de cadera vemos un poco el grado evolutivo, después de constatado que realmente es artrosis, vemos el grado evolutivo de la misma. No es lo mismo una artrosis en estadios poco avanzados que una artrosis en estadios bastante más avanzados. Incluso la ductilidad del tratamiento va a ser distinta. No nos olvidemos que la artrosis tiene distintas fases degenerativas. Primero, lo que se afecta es el cartílago articular que tapiza la cavidad, es decir, cotiloidea de la cadera, del coxal, y la cabeza del fémur. Básicamente hace esto. Esto sería la cabeza del fémur, acá tiene cartílago, y esto es la cavidad cotiloidea del coxal, que también tiene cartílago. Se juntan y forman más o menos este formato. Y entre la cabeza femoral y la cavidad cotiloidea hay un espacio que es donde tenemos el líquido sinovial, y ese líquido sinovial funciona juntamente como un colchón amortiguador, además de un sostén alimenticio de los cartílagos y la articulación propiamente dicha. Es un líquido que funciona como un lubricante y que permite justamente darle esa lubricación que necesitamos en la articulación para que funcione bien. Ahora, cuando tenemos una artrosis de cadera, comienza por la afectación del cartílago articular, tanto de la cabeza femoral como de la cavidad cotiloidea. Eso es el primer grado, que en las artrosis primarias, es decir, en las artrosis que realmente no sabemos por qué empiezan factiblemente por problemas congénitos y o genéticos, y después agravados con el paso de las décadas, el propio envejecimiento. El hecho concreto es que aparecen, a diferencia de la secundaria, que es secundaria a un traumatismo, un accidente, de repente una intervención quirúrgica. Pero en las primarias aparecen por determinados motivos, y con eso tenemos que manejarnos. Y lo importante para nosotros, más allá en estos casos, saber por qué apareció, saber cómo tratarlo, porque este es el concepto fundamental. Entonces decíamos que se produce la alteración del cartílago articular, se produce también la inflamación
de la cápsula sinovial, que hay una cápsula que protege la articulación. Muchas veces en estadios avanzados afecta al hueso que está por encima y está por debajo, y ni que hablar que ese líquido sinovial que está digamos, separando la cabeza femoral de la cavidad cotidiana, se empieza a afectar en cantidad y en calidad. Todo eso, muy resumidamente, es un poco la fisiopatología. Ahora, ¿qué hacemos cuando el paciente viene con estas características? Vemos, por supuesto, la clínica, la paraclínica, y lo primero que hay que hacer, lógicamente, es darle analgésicos antiinflamatorios para calmar el dolor, que es lo primero que el paciente quiere. Paralelamente, también, y esto es importante, junto con los antiinflamatorios, hacer un tratamiento antiartrósico, un tratamiento condroprotector, porque en la actualidad tenemos varios medicamentos que ayudan a estimular el cartílago de distintas formas, con distintas características. Entonces, esos medicamentos antiartrósicos se pueden dar tanto por vía oral, como también se pueden dar intraarticular, es decir, tratando de estimular lo que tenemos del cartílago no dañado, porque cuando hay una artrosis, y sobre todo en las etapas iniciales, se va dañando de a poco el cartílago. Claro, si no hacemos nada se va a terminar dañando todo el cartílago, pero entonces este tratamiento antiartrósico, llámese vía oral y o intraarticular, le tenemos que dar un tratamiento antiartrósico para frenar, para minimizar, para proteger el cartílago, para proteger el líquido sinovial, para proteger la cápsula sinovial. Y también, junto con todo eso, nosotros les sugerimos a los pacientes lo que llamamos reposo funcional, es decir, que se cuiden. Si pueden caminar sin dolor, que caminen todo lo que puedan hasta el momento que les causa dolor. Más o menos el paciente se va regulando. No que se queden sentados o acostados todo el día, porque eso tampoco ayuda. Si lo llamamos, insisto, reposo funcional. Movete, hacé hasta tanto no te aparezca el dolor. Cuando te aparece el dolor, tenemos que aflojar, descansar un poquito. En las etapas iniciales y no demasiado avanzadas, los tratamientos antiartrósicos funcionan bien, y la consigna es calmar el dolor y tratar de que el paciente no llegue a la cirugía, porque ya la cirugía ya son otros temas, otros tratamientos quirúrgicos, y bueno, tratamos lógicamente de evitar la prótesis, que cuando es necesaria, pero hay un periodo bastante largo entre el comienzo de la artrosis y el desgaste final o total, en el cual ahí los tratamientos antiartrósicos tienen muy buen resultado. Nos vemos la próxima con el gusto de siempre.